Voy a poner a grabar. Vuelvo enciendo la cámara. Ok. Listo. Voy a hacer una cosa. Permíteme un segundito. 16 personas. Bueno, entonces miren. Algo que se me olvidaba decirles. Cuando el transistor trabaja en la zona lineal, básicamente él trabaja como si fuese una fuente de corriente. ¿Sí? Como una fuente de corriente controlada. ¿Listo? Cuando trabaja en la zona activa, se llama zona activa o zona lineal. ¿Sí? Y en esta zona, obviamente, no se trabaja en electrónica de potencia. Además, porque no puede trabajar como interruptor. Y segundo, porque hay pérdidas de potencia muy grande. ¿Sí? Hay pérdidas de potencia muy grande. ¿Debido a qué? Al voltaje colector emisor que se produce y la corriente alta que está circulando por ahí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. La segunda parte de esto. Esta es la primera condición que se debe cumplir para corte. Ahora, para saturación, que sería la parte 2. La parte 2. Para saturación. Entonces, en saturación, ¿qué debe pasar en saturación? El voltaje colector emisor, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser el voltaje colector emisor? Entonces, voltaje colector emisor debe ser igual al voltaje colector emisor en saturación y debe ser igual a 0. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, el voltaje colector emisor en realidad podríamos decir que debe ser menor o igual que el voltaje colector emisor de saturación. ¿Por qué les digo menor o igual? O bueno, debe ser menor. ¿Sí? O bueno, es que en algunos libros lo toman menor o igual. En el modo ideal debería ser 0 voltios. Pero, ojo, para llevar el transistor a un voltaje colector emisor de saturación de 0 voltios, a veces hay que inyectarle una corriente en la base bastante grande. Por lo tanto, es recomendable solo llevarlo hasta el voltaje colector emisor de saturación. ¿Quién me da este voltaje? La hoja de característica. Un ejemplo, en pequeña señal, este voltaje está en el rango de ¿cuánto? 0,2, 0,3 voltios, ¿sí? Pero hay que verlo en la hoja de característica. Eso hay que verlo en la hoja de característica. Y la hoja de característica le dice a usted cuál es el voltaje colector emisor de saturación. ¿Listo? Bien, idealmente debería ser 0. Podríamos llevarlo a 0, pero resulta que la corriente en la base podría llegar a ser bastante grande y eso podría llegar a producir una pérdida de potencia en el transistor. ¿Por qué? Una cosa que se me olvidaba, la potencia en el transistor ¿a qué es igual? La potencia en el transistor ¿a qué es igual? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ok. Voltaje por corriente. ¿Qué corriente? Obvio, la del colector, ¿sí? ¿Y qué voltaje? La del colector emisor, ¿sí? Sin embargo, aquí yo le puedo sumar la potencia en el diodo base emisor, o sea, en la entrada. Pero esa potencia se desprecia. ¿Por qué? Porque esa potencia se asume que es pequeña, ¿sí? Sin embargo, lo ideal sería calcularlo. De hecho,
De hecho, sería bueno calcularlo. De aquí nosotros podemos definir una potencia máxima. ¿Cuál sería la potencia máxima en un transistor trabajando como interruptor? Bueno, el voltaje máximo, ¿cuándo se va a dar? El voltaje máximo se va a dar en corte. Pero ¿qué pasa en corte? La corriente de colector vale cero, ¿sí? Ahora, puede haber una pequeña corriente de fuga, pero como esa corriente es pequeña, ¿sí? Entonces, ahí va a haber una pérdida de potencia. Pero asumamos que cuando la corriente en el colector vale cero, pues la pérdida de potencia es cero, ¿sí? Ahora, ¿cuándo hay potencia? Cuando está en saturación, ¿sí? Cuando está en saturación, el transistor está conduciendo, pero el voltaje colector emisor va a ser este. El voltaje de saturación multiplicada por la corriente en el colector, ¿sí? Y ahí de todos modos va a haber una disipación de potencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es muy difícil llevar al transistor a que el voltaje colector emisor sea cero. Bueno, condiciones entonces. Ojo, estos valores son para pequeña señal, pero en potencia, para transistores de potencia, esos valores pueden llegar a ser superiores a 1 voltio. ¿Listo? Bueno, vamos con la otra condición, que la corriente de colector en saturación, ¿a qué va a ser igual? A VCC sobre la resistencia en el colector. Bueno, ahora, esto es basado en la configuración básica del transistor como interruptor, y ya se las voy a mostrar cuál es. Y la corriente de base máximo, la corriente de base máxima, ¿cuánto va a valer? De acuerdo a lo que ya hemos visto, a la corriente de colector en saturación sobre la beta, ¿sí? Beta de corriente directa. ¿Listo? Sobre la beta de corriente directa. Ahora, para saturación, recordemos que ¿qué se debe cumplir? Una condición muy básica. Siempre que voy a diseñar en saturación, ¿sí? Debo hacer cumplir que la corriente de base es mayor que ¿quién? Que la corriente de colector en saturación sobre beta, ¿sí? Sobre beta de corriente directa. ¿Listo? Debe ser mayor que beta, que beta. Listo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la corriente de base debe ser mayor que la corriente de base mínima en saturación, ¿sí? Que la corriente de base, bueno, en realidad sería la corriente de base máxima, ¿sí? ¿Qué vendría a llegar a ser la corriente de base mínima para saturación? ¿Y por qué corriente de base mínima? Porque yo debo garantizar que el transistor entre en saturación. ¿Qué pasa si yo solo me conformo con esta corriente de base de aquí? Que el transistor, por efectos de temperatura, puede llegar a entrar a zona de saturación, perdón, a zona activa. Y en zona activa es una zona indeseada como interruptor. ¿Listo? Bueno, vamos a un ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. Ya entramos en materia. ¿Listo? Profe, no alcancé a copiar las últimas dos y las borró. Ah, jue madre. Bueno. Yo las mando. Gracias. Bueno, listo. La compañera se lo va, por aquí alguien está pidiendo acceso. La compañera por ahí se lo va a enviar, ¿sí? Qué pena. Se me olvidó preguntarle si podía borrar. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las relaciones? Que el voltaje colector emisor sea igual al voltaje colector emisor de saturación, 0 voltios. Que la corriente de colector en saturación sea VCC por RC. Bueno, ¿cuál es el esquema básico de un interruptor? El siguiente. Una resistencia de carga, ¿sí? Aquí por ahora vamos a hacer un ejercicio típico.
Aquí tengo la resistencia de base, resistencia del colector y BCC. Ahora, la condición de que I de colector en saturación igual a BCC sobre RC es cuando tengo una carga de tipo resistiva, pero a veces los interruptores se diseñan, ojo, se diseñan para cargas desconocidas. Sin embargo, al menos debo conocer un rango máximo de corriente en el colector para el cual él va a trabajar. Primero, tomemos esto, que aquí hay un voltaje, ¿sí? En la base. Acá, voltaje base emisor. Cuando el transistor está encendido, o sea, está en on, este voltaje de base emisor, pues va a valer voltaje base emisor de encendido, ¿sí? Listo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Dice, primero no vamos a hacer un ejercicio. Primero vamos a analizar este circuito, ¿sí? Analicémoslo. Si yo le digo que voy a hacer un análisis, sobra decir en DC porque aquí yo no voy a trabajar con AC. Entonces sobra decirlo, ¿no? Pero por la costumbre, pues yo coloco así, ¿cierto? Por la costumbre de electrónica 2. Vale. ¿Qué debo hacer primero? Primero, un análisis en la malla de entrada. Entonces yo digo, para la malla de la base, ¿qué hago? Una LBK, ¿sí? Para la malla de la base hago una LBK. Bueno, aquí no lo coloco para resumir, para ahorrar tablero. Al hacer la LBK, pues yo voy a tener lo siguiente, menos el voltaje que hay en la base, ¿sí? Bueno, yo puedo representar aquí como un interruptor, ¿sí? Para indicar de que le he inyectado señal. Bueno, menos el voltaje de base ¿más quién? La corriente de base por la resistencia de base más el voltaje base emisor y eso va a ser igual a 0. ¿Sí? Voy a correr un poquitico la cámara para allá como para que se vea bien enfocado. Listo. ¿Bien? De aquí, ¿qué voy a obtener? Fácil. De aquí yo puedo obtener la corriente de base que va a ser igual al voltaje de la fuente de la base menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base. ¿Sí? Entonces, por lo general, aquí siempre le dicen que de encendido. ¿Por qué? Porque aquí siempre voy a tener conectada la fuente. ¿Listo? Por eso yo le decía que en corte no hay problema. ¿Por qué no hay problema en corte? Porque al tener yo aquí, al no tener conectada una fuente acá, obligatoriamente, la corriente va a ser 0. Sin embargo, no es bueno dejar la base abierta, sino mandarla directamente a tierra. Aquí es un caso general, porque aquí luego vamos a analizar un caso típico, como hacemos en el curso de acá, que es cuando tengo un circuito de control y ese circuito de control por lo general tiene una impedancia, ¿sí? Por lo general tiene una impedancia en la entrada, ¿sí? Hacia acá, en la entrada. A la salida me refiero del circuito, pero acá el transistor lo que ve es una impedancia, ¿cierto? Es decir, que puede ser que aquí haya un voltaje mínimo, aquí en la entrada, puede ser que haya un voltaje mínimo y eso me puede afectar. ¿Listo? Bueno, el segundo análisis. El segundo análisis, ¿cuál sería? El de la malla del colector, ¿cierto? Entonces yo digo para la malla del colector. Aquí porque tengo un circuito resistivo, ¿no? Entonces yo digo para la malla
del colector, ¿qué voy a tener? Para la malla del colector, entonces yo digo menos BCC más IC por RC. Recordemos que aquí tenemos un voltaje que se llama ¿cómo? Colector emisor. Igual a 0. De aquí el voltaje colector emisor pues va a ser igual a ¿cuánto? A BCC menos IC por RC. ¿Listo? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es hacer cumplir. Como tengo resistencia, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque tengo que llevar este voltaje en saturación. Es decir, básicamente el transistor se diseña para saturación. Entonces, el voltaje colector emisor va a ser el de saturación. Y por lo tanto, la corriente de colector va a tener que ser la corriente de colector en saturación. Vale. Ahora, de aquí, ¿qué logro yo sacar? Que la corriente en el colector también, ¿sí? Y que va a ser importante porque es a través de esta corriente que yo voy a determinar los valores de esta resistencia. La corriente en el colector entonces va a ser igual al voltaje de alimentación menos el voltaje colector emisor en saturación sobre la resistencia en el colector. ¿Listo? Sobre la corriente en el colector. Ahora, ahora, ¿qué se hace? Se debe suponer para el diseño un factor que yo lo llamo, bueno, yo no, los libros, lo llaman ODF. ¿Qué quiere decir este factor ODF? Este factor quiere decir una relación entre la corriente de base y la corriente de base de saturación. ¿Sí? Por ejemplo, esta corriente de base debe ser la corriente de base mínima para saturación. ¿Por qué? Porque yo este factor lo voy a suponer. Por ejemplo, puede ser 1.5 o puede ser 2. Si quiere, podríamos tomarlo como 2. ¿Sí? Este es un factor que yo supongo. ¿Para qué? Para que la corriente de base de saturación que yo hallo del circuito debe ser 2 veces, perdón, la corriente de base mínima debe ser 2 veces la corriente de base de saturación. ¿Listo? Yo le voy a quitar este mínimo para no confundir, sino que lo coloqué ahí para hacerme entender. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces yo lo que voy a buscar es, si quiero diseñar un circuito, ojo, de estas características, donde tengo una resistencia en el colector y una resistencia de base, ¿yo qué debo hacer? Para un determinado voltaje de entrada, yo debo seleccionar una determinada resistencia de base. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahora? Ejercicios donde yo pueda determinar si efectivamente se cumple esta condición. Si se cumple esta condición, quiere decir que el circuito está bien diseñado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ODF debe ser mayor que 1. ¿Sí? Siempre este factor ODF tiene que ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque si la corriente de base es igual a la corriente de base de saturación, pues no estoy garantizando la saturación. ¿Sí? Si vale 1, no estoy garantizando saturación. Entonces, ODF siempre debe ser mayor que 1, ¿vale? Por eso les dije, puede ser 1,5, puede ser 2, puede ser 3. Sin embargo, tampoco nos podemos exceder. ¿Por qué? Porque se puede llegar a dañar el transistor, ¿vale? ¿Qué debo tener en cuenta para este factor? En la hoja de característica, debo tener en cuenta la corriente de base máximo que me soporta este transistor. Eso es lo único que debo tener en cuenta. ¿Listo? Bien, eso cuando en la práctica, ¿no? En la práctica. Vale, vamos con un ejercicio. Ejercicio. Pero y busco un ejercicio.
Miremos este ejercicio. Dice, si quiere pueden copiar por ahí. Dice, un transistor bipolar en una configuración como interruptor, es decir, esta que tenemos acá, en una configuración como interruptor, tiene una beta. Este ejercicio está interesante. Tiene una beta regáleme un segundito que creo que para ver si colocamos un ejercicio más sencillo. Bueno, no importa. Tiene una beta en el rango de 8 a 40. Beta de 8 a 40. Beta. Una resistencia de carga de 11 ohmios. O sea que RC, 11 ohmios. Una resistencia de carga de 11 ohmios. Un voltaje de alimentación de 200 voltios. O sea, un VCC, 200 voltios. Y el voltaje de entrada al circuito es de 10 voltios. O sea que este voltaje de acá vale 10 voltios. 10 voltios. Si el voltaje colector emisor... Profe, que si le puede dar ingreso a IPUS. Voy. Vale, gracias. Listo. Voltaje colector emisor de 1 voltio. En saturación, ¿no? Y el voltaje base emisor en saturación, coloquémoslo así entre paréntesis, igual a 1,5 voltios. Hallar el valor de RB para una sobreexcitación de 5, para un factor de sobreexcitación de 5, es decir, ODF igual a 5. Claro que 5 es bastante, ¿no? Este ejercicio. Hallar la beta forzada. Hallar la beta forzada y la pérdida de potencia en el transistor. Y la pérdida de potencia. Vamos a hallar estos tres valores. ¿Sí? Bueno, yo les voy a dar un minuto. No sé cuánto llevamos ya de clase. Lástima que esto no tiene... Pero yo creo que no llevamos media hora. Entonces, yo les voy a dar 2 minutos para que ustedes, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, ustedes puedan hallar la resistencia de base. Ojo, resistencia de base para una ODF igual a 5. ¿Sí? Y luego, la beta forzada. ¿Esta beta forzada qué es? Preguntaría alguien. Es la beta debido a la corriente hallada en base a esta resistencia. ¿Listo? Pero, profe, espere, porque es que si nosotros no tenemos un valor exacto de beta normal, sino un rango de 8 a 40. Hay que hacerla, sí, hay que hacerla para los dos. ¿Sí? O sea, se toma que los extremos de 8 y de 40, las betas. Es correcto. Ok. Se toman los extremos de 8 y de 40. ¿Listo? Entonces le doy ahí, ¿qué? ¿5 minutos?
Y a los 5 minutos, entonces miramos a ver quién nos puede decir cómo lo resolvió. ¿Listo? Vale, vamos a ver 5 minutos. Aquí estoy por si quieren hacer preguntas. Voy a apagar un momentico el micrófono, pero aquí estoy por si quieren. Creo que apagué el micrófono antes de decirle. Aquí voy a estar mientras pueden hacer preguntas, ¿no? Y yo enciendo el micrófono para responderles. Voy a apagarlo aquí mientras tanto. Profesor, se supone que eso es para cuando está en saturación, ¿cierto? Sí, sí, para cuando está en saturación. Profe, una pregunta, ¿ese voltaje base emisor encendido es el mismo voltaje base emisor en saturación? Sí, de hecho, ese es el voltaje base emisor cuando el transistor está saturado. Lo que pasa es que el voltaje base emisor de encendido también se puede tomar como el voltaje base emisor cuando el transistor, para la corriente de base en el cual el transistor empieza a trabajar, ¿sí? Pero sí, lo podemos tomar como el mismo, ¿sí? Como el mismo on, ¿vale?
Profesor, la corriente de base máxima puede ser la misma corriente de base en saturación. ¿Cómo? La IV máxima puede ser la misma IV sat. Ah, que la corriente máxima puede ser I de base de saturación. Sí, hay que hallar la corriente. Hay que hallar esa corriente, sí. Pero es que si usted nos da, pues yo es que yo ya hallé esa corriente, pero es que si usted nos da ese rango de 8 a 40, pues tengo dos y no sé cuál tomar. Ah, ok. Entonces, ¿cuánto le dio? ¿Ya hallaste las dos? Sí, señor, y pues supuestamente ya también hallé una potencia, pero Sí, para la RB no sé cuál utilizar porque pues tengo que despejarla de la corriente, de la ecuación esa de corriente. sí. Pero no sé qué corriente utilizar porque tengo dos corrientes y pues el ODF es de 5, pero no sé cuál reemplazar en el ODF. Si Bueno, IB, primero halle la corriente de colector en saturación, ¿sí? ¿Cuánto le dio? ya, esa dio 18.09 amperios. Eh, ajá, sí. Listo. Porque Después esa de, se halla, listo. Está bien. después de eso utilicé la ecuación de beta que pues no sabemos desde análoga, que beta es igual a IC sobre IB. Mm, no, lo que pasa es que acá nosotros queremos hallar la resistencia de base, ¿sí? Pero con un factor de sobreexcitación de 5. Entonces no se utiliza esa relación, Bueno, sino entonces que para la resistencia se utiliza este factor. Recuerden que este factor es la corriente de IB sobre base, IB sat. ¿sí? De saturación, perdón, la corriente de base que usted halló, o que queremos hallar más bien, la corriente de base es la que nosotros queremos hallar a partir de esto, ¿sí? Lo voy a dejar acá, ODF. Sí, sí, profe, ODF es igual a IB sobre IB sat, pero entonces, ¿cuáles son IB y cuáles IB sat? Porque ahí tendría yo dos incógnitas todavía. Esta Dos es la que usted incógnitas de la... halló y esta es la que quiero hallar porque este valor ya lo tenemos, que vale 5, ¿sí? Por eso, esa IB sat es la que yo hallé con beta, Ajá, no, con beta pero es no. que, Esa es entonces, la que ¿con usted cuál? halló con la fórmula que yo escribí acá del voltaje acá. ¿Por qué? Porque ya le No, pero están esa no dando el la... voltaje colector emisor de saturación, ¿sí? Pero es que esa Y es le están IC, dando profe. la resistencia al colector. Esa es IC, no IB, profe. Y ahí arriba dice IB. Ah, Sí, profe, bueno. porque la I base se Sí, sí, hallaría es claro. con el Sí, sí, voltaje tiene toda base la razón. Tiene toda la más el razón. voltaje emisor. Esa es I Correcto. de colector en saturación. Y a partir de la relación, usted obtiene la I de base de saturación. Sí, 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 sí. Bueno, Ok. listo, al parecer de la relación, pero entonces ahí yo tendría igual 2, profe, porque beta va de 8 a 40. Vuelvo y esto es la Ajá. ¿Cuánto le da para la de 40? 452.25 miliamperios, ¿Y para la de 80? 2.26 amperios. Ok. Ahí usted 80 no debe 8, profe. seleccionar 8. una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber, de acuerdo al rango de valores de beta, ¿sí? Usted va a obtener una mínima y una máxima. ¿Cuál utiliza? ¿La La mínima o la máxima? Usted debe mínima. seleccionar un patrón de, digamos, de selección. No, un patrón no. Usted debe tener eh, como una premisa de cuál debe seleccionar. ¿Cuál dice que escoge? La mínima. Pero Ok, entonces la mínima debe sería escoger la dada por mínima. ¿Por 8, qué? porque pues usted nos dijo ahorita eso que pues, Es correcto, nos por lo que yo explicó le eso. acabé de decir, ¿no? Que debemos escoger la mínima, porque si yo escojo la máxima, igual la máxima ya me está garantizando la saturación. Entonces debo escoger es la mínima. ¿Para qué? Ahora es mi Para pregunta, poder profe. hallar la resistencia de base mínima, ¿sí? La resistencia de base máxima, perdón. Una corriente mínima me va a dar la resistencia de base máxima. ¿Esto por qué? Porque si la resistencia es muy grande, la corriente de base es muy pequeña.
¿Sí o no? Por lo tanto, puede ser que no se sature el transistor. Entonces, una corriente de base, una resistencia, debo utilizar la mínima para hallar la resistencia de base mínima. Máxima, perdón. ¿Ok? Sí, está bien. Siga haciendo el cálculo. Entonces utilice la beta mínima. Para hallar I de base de saturación. Permítame un segundito.